Muy buenos días a todos, aportantes al Fondo Soldicom, distribuidores minoristas de combustibles, propietarios y operadores de estaciones de servicio. Sean todos muy bienvenidos a este espacio de Canopy en vivo que tiene por objeto llevar a cabo conversaciones de interés para nuestro sector de la distribución de combustibles líquidos en Colombia. El día de hoy tenemos un gran invitado, el doctor Fran Per, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Fran, muy bienvenido a este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, David. Bueno, este conversatorio tiene por objeto, Fran, tocar un tema relevante que digamos no es nuevo, pero ha tomado relevancia, digamos, en los últimos años de parte de la Unión Gremial Somos Uno, de la cual soy el vocero gremial nacional. Hemos liderado, Fran, digamos así, un camino alrededor de la cadena de distribución de combustibles para hablar de un tema central de interés, la importancia de una política pública en la distribución de combustibles en Colombia. En este espacio vamos a tocar varios temas. Fran, tenemos, digamos, varios bloques de preguntas y que sea un conversatorio entre ACP y Somos Uno para hablar de la cadena como sistema, regulación, precios y márgenes, que es un tema esencial que, digamos, afecta tanto la distribución mayorista como la distribución minorista, eficacia y eficiencia en la función pública, transición energética y futuro del negocio, y finalmente, Fran, poder cerrar este conversatorio tal vez con una propuesta de agenda conjunta entre Somos Uno y ACP de cara especialmente a este nuevo gobierno que empieza ahora el 7 de agosto. Para empezar, Fran, pues es menester mencionar que usted ha liderado varios procesos de país, desde el sector público, también en su experiencia desde el sector privado, y ahora que lidera el gremio de petróleo y gas en Colombia, desde esa doble mirada, Frank, ¿por qué considera que Colombia necesita hoy de una verdadera política pública de la distribución de combustibles líquidos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, es clave que cualquier gobierno, el gobierno que viene y los gobiernos sucesivos eh, tengan claro que la distribución de combustibles líquidos es un servicio esencial y que se mire esa actividad de manera integral desde la importación o refinación, transporte con los 20 distribuidores mayoristas y los cerca de 6.400 distribuidores minoristas, porque la vida de todos los colombianos pasa por ahí. La vida de los niños y niñas que van a los colegios, el suministro de alimentos, eh, la posibilidad de que la gente que está en los hospitales sea atendida, eh, el día a día del comercio, de las industrias, de los trabajos, de los ciudadanos, aunque uno no es consciente, pasa por las estaciones de servicio y por la distribución mayorista. Entonces, cualquier decisión de política pública que se tome en cualquier eslabón de la cadena afecta a toda la cadena y afecta a los ciudadanos. Por eso se requiere una visión integral y unas políticas públicas coherentes. De acuerdo. Nosotros, Fran, como estaciones de servicio siempre hemos mencionado que la cadena de distribución de combustibles aguas abajo se construye por particulares. Finalmente, quien construye una estación de servicio en cualquier parte del territorio colombiano es una familia, es un empresario que decide invertir en la cadena con el objeto, como bien lo mencionas, de prestar un servicio público. Y sucede que a veces no se alinea o no compagina la inversión privada, la iniciativa privada que se tiene
con esa naturaleza de servicio público. Me refiero en los casos concretos donde, digamos, precisamente como lo mencionas, la importancia de una política pública de la distribución de combustibles debería propender porque ese negocio, ese particular que presta ese servicio público esencial, propenda por prestar de manera eficiente, continuada, ininterrumpida el servicio público. Y esa es tal vez la mayor demanda que hoy vemos desde el sector de la distribución minorista. No sé qué piensas, aguas arriba, con respecto a que a veces las señales de la política pública no van alineadas con esa, digamos, realidad de la distribución, que es que la cadena la construyen los privados. Sí, y yo creo que eso pasa porque tal vez demasiadas veces los funcionarios públicos que están encargados de determinar las políticas públicas están pensando en abastecimiento, suministro y precio de cara al consumidor. Para que haya abastecimiento garantizado, para que haya suministro adecuado en cantidad y en calidad, y para que haya precios competitivos, se requieren incentivos adecuados, no solamente a la inversión, sino a la actividad como tal, a lo largo de la cadena. Es decir, incentivos a la inversión en términos de incentivos al capital, que debe ser remunerado adecuadamente en condiciones de riesgo y rendimiento comparables con otras actividades en otros mercados, e incentivos a la actividad en sí misma en relación a los gastos y a los costos de operación, que a veces se encarecen por falta de políticas públicas adecuadas. Entonces, aquí lo que necesitamos es mirar ambas caras de la moneda. La cara del ciudadano, que debe tener acceso a unos servicios y a unos productos en buenas condiciones y a buenos precios, pero la cara también, obviamente, del inversionista, que es quien facilita y permite eso. Y ese equilibrio todavía no lo hemos alcanzado. De acuerdo. Pensemos, Fran, con toda la audiencia que en este momento nos ve, en esta industria como la cadena que efectivamente es en términos normativos y regulatorios, y que esta industria finalmente funciona como un sistema integrado o una interdependencia de eslabones en una cadena de distribución. Eh, ¿Debería pensarse una política pública que piense a la industria como una cadena integrada o debería pensarse de manera aislada cada eslabón de esta cadena de distribución? Sí. Parte del problema serio que tenemos y que tenemos que resolver es que las políticas públicas miran los diferentes componentes de la cadena de forma aislada. Por ejemplo, miran el tema de importación o el de refinación. Luego miran el tema de transporte. Entonces, y luego miran el tema de distribución mayorista o minorista. Y en el tema de distribución minorista también entra, por ejemplo, el tema de transporte. Entonces, hay diferentes entidades públicas. El Ministerio de Minas y Energía, la UME, el Ministerio de Transporte. Pero si un ministerio en particular, que es el coordinador y quien direcciona las políticas públicas, tiene en cuenta solamente su pedacito y trata de proteger a un grupo de interés, pero no tiene en cuenta a otros grupos de interés, no está mirando ni la actividad, ni el negocio, ni el objetivo de la actividad como tal. Y ahí es cuando esos silos funcionales entran en conflicto, entran en choque y se genera unos mercados con distorsiones, con ineficiencias, donde es el ciudadano quien acaba teniendo menos acceso o teniendo que pagar más caro por los mismos servicios y los mismos productos. Por eso nosotros hemos propuesto, y me estoy adelantando un poco en la conversación, que parte de lo que funciona aquí sea algo como un Centro Nacional de Operación. El Centro Nacional de Operación es el que mira el día a día y lo que viene en la cadena de suministro. Pero detrás tiene que haber un Centro Nacional de Política Pública que haga que los ministerios y las entidades conversen entre sí. De acuerdo.
De acuerdo. Por poner un ejemplo, Frank, que lo vivimos, no diría que a diario, pero cuando sucede es traumático en las estaciones de servicio, y es precisamente por no pensar la cadena en su conjunto. Cuando una estación de servicio, por ejemplo, Frank, se queda sin combustible, eh, sucede que se va con el carro tanque a la planta de abastecimiento, y el mayorista manifiesta que hay dificultades aguas arriba, qué sé yo, por cualquier cuello de botella que se presente. em, por poner un ejemplo, ahora que se está importando, digamos, en mayor medida gasolina corriente, y la distribución de ese combustible importado implica el transporte terrestre, en parte de ese combustible. Cualquier, digamos, bache o cuello de botella que se presente en la cadena, finalmente todos lo sentimos, todos los agentes sienten digamos, esos cuellos de botella, pero se resiente en mayor medida, por ejemplo, las estaciones de servicio. Claro. En su caso, pues dejan de vender combustible, se suspende el servicio en una estación de servicio, o se vende a una menor cantidad de lo que podría ofrecer. Ahí podría uno decir, no, eso es problema del distribuidor minorista. Que asuma la pérdida al distribuidor minorista o que asuma ese cuello de botella, pero Mm. ¿por qué no pensar en esa política pública, como lo mencionas, donde, digamos, esos problemas, o por ejemplo el tema del precio del combustible, cuando se presentan esos desfases en la compra y venta, pues termina afectando a todos los eslabones, pero en el caso de la distribución minorista en mayor medida? Mm. Un ejemplo patético de eso es Bolivia. Y nosotros estuvimos a punto en estos 4 años de caer en algo parecido. Es decir, un gobierno que tiene un muy mal entendimiento de lo que es la transición energética, ¿sí? Que siendo un país rico en hidrocarburos, cercena la posibilidad de que esa industria se desarrolle, y nosotros vimos cómo Bolivia quedó paralizado. Porque si se paralizan las estaciones de servicio, si se paraliza la distribución mayorista, se paraliza Colombia. Por el contrario, si la distribución mayorista y la distribución minorista funcionan con fluidez, el país funciona bastante bien. Entonces, hay que ir inclusive más atrás y tener claro esa conversación de transición energética que lleva muchos años en el mundo y en la cual no se ha definido qué es una transición justa. Hay que definirla para el caso colombiano. ¿Qué es una transición justa? Primero los países ricos y luego los países pobres. Primero unos sectores y luego otros. Primero unos grupos de consumidores y luego otros. Y de ahí se derivan las políticas públicas. Nosotros pensamos que el mundo hoy claramente está hablando de una adición energética, porque todos los estudios serios muestran que el mundo va a consumir mucha más energía en los próximos 30 años que en los anteriores 10 años. Es decir, la tasa de crecimiento de las siguientes décadas va a ser el 50% más alta, por unos fenómenos globales que son indiscutibles. El crecimiento de la industria de inteligencia artificial, el nivel de crecimiento económico del Asia, el crecimiento poblacional de África. Entonces, energía vamos a necesitar. Y los países como el nuestro, que tienen petróleo, pero que no son países petroleros, tienen que aprovechar todos los recursos e ir adicionando gradualmente ciertas fuentes. Y en ese sentido hay que mirar los eslabones completos, lo que hablábamos anteriormente, porque cuando una estación de servicio deja de prestar servicio, no solamente el inversionista que tiene calculada su rentabilidad, asumiendo que puede operar todos los días, se perjudica, sino son los pueblos, las ciudades o los municipios los que se perjudican, porque hay otra cosa que hay que tener en cuenta en Colombia y es la complejidad geográfica. Y para este negocio de distribución, para esta actividad de distribución, la complejidad geográfica es una variable adicional, porque las zonas que no están conectadas tienen que tener
unas reglas de juego diferentes para que el abastecimiento, el suministro y los precios adecuados se puedan garantizar 365 días al año. Muchas veces, cuando no hay gasolina en una estación, es porque hay un problema de orden público, o es porque hay un problema con los transportadores, o es porque hay un problema en la refinería, o es porque un grupo terrorista voló un ducto. Eh, y el que paga el pato es el ciudadano de un municipio que se queda atascado y no puede ir a trabajar. Y pensemos ahí, Frank, también, por ejemplo, en nuestros análisis, y sé que la ACP también es juicioso en ese tema. También recientemente en datos de la UDNE muestra cómo la demanda de combustibles líquidos al interior del país viene creciendo de manera sostenida. Eh, Podría uno decir que a una tasa distinta a la que crecía antes de pandemia. Digamos, con la pandemia, eh, parte de nuestro análisis es que cambió un poco la preferencia de los consumidores finales en cuanto a lo que refiere a movilidad. Hoy en día con el teletrabajo, el trabajo en casa y demás, pues esas preferencias han cambiado, pero la demanda es creciente. Crece a una tasa interanual superior al 3% en gasolina, en diésel es similar. La UME habla de una tasa de crecimiento de más del 5%, es decir, cada vez consumimos más combustibles líquidos, como bien lo mencionas, porque lo demanda los ciudadanos. Y es ahí donde decimos, bueno, una política pública que se piense con todos los eslabones de la cadena debe, digamos, tener en cuenta que por lo menos hay tres criterios que deben prevalecer en esa política. Un servicio ininterrumpido, un servicio continuo y el tercero, como mencionabas, que tenga cobertura. Es decir, que esa infraestructura energética que son las estaciones de servicio, estén y permanezcan en el territorio, que se pueda garantizar ese servicio. ¿Qué papel deberían jugar, Fran, en esa política pública que reconozca a la distribución de combustibles como un servicio esencial, como lo manifestabas, las estaciones de servicio? Pues las estaciones de servicio son fundamentales porque son el contacto último que tiene el ciudadano, el consumidor, con el sistema. Son un punto clave sin el cual, como cualquiera de los otros, no se podría prestar ese servicio. Y los reguladores y quienes hacen política pública tienen que pensar en, digamos, en varias cosas. En primer lugar, en el tema de la geografía y la escala de los mercados. Es diferente pensar en cuáles son las políticas de distribución, transporte, precios que se necesitan en una ciudad de Bogotá a lo que es necesario en un municipio apartado que tiene solamente una estación y que no tiene una masa poblacional que dé para que sea rentable tener otra. Son mercados distintos. En ese sentido, creo que nosotros tenemos más o menos adecuadamente segmentados los mercados en términos de medidas de política pública. Pero aquí lo que se requiere es una visión integral que pueda compaginar la eficiencia del sistema con los incentivos para que el sistema crezca y llegue a esas zonas del país donde la oferta todavía es precaria. Porque como hay tantos eslabones, importación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución mayorista, transporte, distribución minorista, en un país con una geografía y con unos temas de orden público tan retadores, tiene un sistema que tiene que tener unos seguros que garanticen el suministro. Lo que pasa es que esos seguros no pueden estar, no pueden ser siempre a costa de los inversionistas del sector porque el negocio no da. Entonces aquí viene el tema del desbalance. Por ejemplo, en el tema de los inventarios que se está discutiendo ahora. ¿Qué sentido tiene pretender al sistema, pretender obligar al sistema a que tenga, no sé, 9 días de inventario mínimo? O sea, ¿qué Capital de números? trabajo.
¿Qué Impresionante. números dan para tener 9 días de inventario mínimo, ¿sí?, en zonas donde el mercado es pequeño y los De costos de acuerdo. transporte son una porción enorme del negocio? No solamente desincentiva las inversiones futuras, sino que puede hacer que haya una recogida en el número de estaciones de servicio que tenemos. Hay otros mecanismos de mercado que pueden lograr tener un inventario mínimo que garantice el abastecimiento del sistema sin que se incurra en mayores costos de capital o en mayores costos de operación. Y eso es lo que el regulador debe tener en cuenta. De acuerdo, de acuerdo. Ese es un muy buen punto, además porque atiende precisamente a lo paradójico de que no se envían las señales correctas. El capital de trabajo que supone finalmente el inventario es el capital con el que se trabaja en esta industria, pues tenerlo inmovilizado ese número de días, pues obviamente genera preguntas sobre los costos Sí, de operación y demás. Sí, sí. Y sobre el tema de precios, el negocio de los mayoristas y el negocio de los minoristas es un negocio de compra y suministro adecuado donde hay un margen. Pero aquí no hay negocio de especulación. de acuerdo. Entonces, esas medidas abruptas, no anunciadas de cambio de precios, donde se asume, ¿sí?, que el inversionista le está jugando a... De acuerdo. Son equivocadas porque la lógica del inversionista a largo plazo, el grande o el pequeño, pero que está ahí para mantenerse y sostenerse en el negocio, son lógicas donde hay un enfoque en el negocio, en mejorar la operación, en hacerla rentable, en suministrar un producto y un servicio eficientes y con calidad. Pero no es un sector que le esté jugando a la especulación. Entonces, las medidas de política pública de cambio de precios tienen que ser respetuosas de la lógica del mercado para ser respetuosas de los intereses del consumidor. De acuerdo. Y ese es un mensaje poderoso, Fran. Nosotros en el gremio y en el sector hemos manifestado que más que se piense en la remuneración eficiente, como bien lo mencionas, debería pensarse es en la prestación eficiente del servicio. Cómo garantizar que ese servicio público se preste. Creo que si se cambia el enfoque, si se cambia el diagnóstico y se piensa no en la remuneración eficiente por parte del regulador, como bien lo mencionas, no que se está especulando con el precio o que se tienen márgenes eh, donde hay extracción de rentas, que es el término que se usa, sino por el contrario en cómo garantizar que ese servicio, que ese privado, ese inversionista garantice un servicio con cobertura de manera ininterrumpida y continua que se preste a los ciudadanos. Pues creo que si se cambia el enfoque, el, el, los resultados son distintos. Pero, Sí, pero, pero es que acabas de decir algo muy importante, eh, que es como el elefante que entra a la sala y está rompiendo las porcelanas y de lo cual poco se ha hablado tan directamente en los últimos años, pero que está ahí en el centro de las conversaciones, y es ese concepto de extracción de rentas. Como si el concepto de extracción de rentas fuera un concepto nocivo. Es decir, de acuerdo. hay dos tipos de actividades. Eh, hay unas actividades que son con ánimo de lucro y otras actividades que son sin ánimo de lucro. Y las sociedades necesitan las dos tipos de actividades. A propósito, las actividades sin ánimo de lucro que se desarrollan en una sociedad son financiadas por las actividades con ánimo de lucro. Entonces, el lucro, entre comillas, la extracción de rentas, la búsqueda de utilidad y de beneficio, no solamente no es malo, sino es indispensable y es necesario para que una sociedad progrese. Porque los seres humanos queremos vivir cada día mejor y estar cada día mejor, que nuestras familias, nuestros amigos, la gente que conocemos, nuestros países, estén cada día mejor. Y son esos incentivos adecuadamente dispuestos en un conjunto de políticas públicas los que pueden hacer que una sociedad progrese y que una sociedad haga que los ciudadanos saquen lo mejor de su talento, de sus capacidades y de su esfuerzo con el fin de progresar,
Claro, hay un bien común que hay que tener en cuenta y las empresas tienen una función social que cumplir y eso varía en cada país. En la Constitución colombiana está, pero satanizar la, entre comillas, extracción de rentas es una equivocación enorme. De acuerdo. Pero eso lo hacen los dinosaurios, que piensan que el proyecto de la Unión Soviética con con la planeación centralizada del sistema económico del Gosplan funciona. Le voy a contar una anécdota. Sí, Yo estuve hace muchos años en Ucrania dando clases y se acababa de caer la Unión Soviética. Y ellos tenían un sistema de planificación donde desde Moscú decían qué iba a producir cada país en cada sector y cada fábrica de ese sistema. ¿Sí? Porque la extracción de rentas era un pecado. sí, Entonces, si decían que se iban a vender 50 carros en una fábrica, se producían y se vendían los 50 carros. Yo estuve en una fábrica de televisiones en Ucrania, donde vi en la planta, en la línea, cómo cogían los componentes de los televisores, los empacaban sin armar en una caja de cartón, que no tenían cómo armarlos, los sellaban y eso en las estadísticas de la Unión Soviética aparecía como una televisión producida. Ese es el sistema, de acuerdo. ¿sí?, que quisieran montar los que defienden la idea de que la extracción de rentas es ilegítima. Entonces, yo quiero aclarar una cosa. No estoy hablando de las ideas de Milton Friedman, Sí, que decía que el único deber de las empresas es generar utilidades y pagar impuestos, sin importar lo que pase en su entorno. Eso es equivocado, ¿sí? Estoy hablando de las ideas de Michael Porter, que dice que las empresas no solamente tienen una obligación, sino una oportunidad de invertir en su entorno. Y además demuestra que las empresas que invierten en su entorno crecen más sostenidamente y sus utilidades crecen más sostenida y más rápidamente. Hay que buscar un equilibrio. Pero, volviendo a nuestro tema, tratar de hacer políticas públicas para disminuir ciertas rentas en los eslabones de la cadena, únicamente porque son rentas que pertenecen al sector privado, es equivocadísimo. Los países que más crecen son los que generan mayor riqueza, pero también los países que logran redistribuir adecuadamente las utilidades. Y este es un sector donde hay un gran potencial de crecimiento si tuviéramos unas políticas que permitieran generar más rentas, pero también si tuviéramos un Estado que las redistribuyera mejor, porque el nivel de impuestos que paga este sector es altísimo. ¿Y qué es lo que pasa con la plata? ¿A dónde se están yendo los recursos públicos? ¿A dónde se van los impuestos? ¿Qué es lo que pasa con las regalías, por ejemplo? de acuerdo. Hablando del tema de producción. Entonces hay que buscar ese equilibrio, pero hay que generar riqueza redistribuyéndola bien. De Y acuerdo. para que este sector crezca, tenemos que tener mejores incentivos a lo largo de la cadena y proteger a la familia, cuyo único patrimonio es una estación de servicio en un municipio, que vive de eso, que le apostó todo su patrimonio y todo su capital a eso. ¿Para qué? Para que en su municipio lleguen los medicamentos y haya una vida, digamos, completa, que sin una estación de servicio no sería posible, porque el pueblo se paraliza. De acuerdo. Y ese es un tema, Fran, el que hoy en día esta industria enfrenta, tanto la distribución mayorista como la minorista, y podemos entrar a ese segundo bloque que es regulación, precios y márgenes, precisamente porque un mal diagnóstico puede marchitar una industria. Un diagnóstico equivocado, escuchando usted esa anécdota de Ucrania y lo que mencionas de la actividad de lucro y sin lucro y el aporte, digamos el aporte no, los impuestos que se pagan por ejercer la actividad. Me recordaba también el segundo teorema del bienestar en economía que suele advertir en su momento que conforme los ciudadanos persiguen el interés particular, promueven de la mejor manera el interés general o el bienestar social. No sé si decirlo satanizar
macartizar la expresión de extracción de rentas o de que haya un lucro en la actividad, pues precisamente lo que produce es que se marchite la prestación del servicio, como en este caso puede suceder, porque por ponerte un ejemplo, en territorios lejanos de Colombia, un país de países, podríamos llamarlo, con un territorio bien amplio, en ciertas zonas del país no es eficiente o de acuerdo con la regulación actual, mm, no debería prestarse el servicio. Financieramente sería inviable con los márgenes que hoy en día el regulador propone. Desde la perspectiva del ACP, Fran, ¿qué principios consideras que se debería tener en cuenta o debería respetar cualquier metodología que busque remunerar esta actividad, que no ponga en riesgo la sostenibilidad de la actividad, especialmente los más pequeños en el caso de nosotros, que somos más de 6.400 estaciones y que cerca del 50% de las estaciones vende un volumen promedio menor a los 32.000 galones mes? ¿Cuáles considerarías desde el punto de la ACP que deberían de ser esos principios que atiendan, que respeten, digamos, la sostenibilidad de la actividad? Sí. El primero es un principio de seguridad energética, que tiene que ver con garantías de abastecimiento y suministro. El segundo, principios de eficiencia y eficacia. Y el tercero, principios de fortalecimiento del sector, lo cual significa que sea un sector que pueda crecer en la medida en que los mercados lo necesitan y crecer sin restricciones. Entonces, en el primer punto, tiene que ver obviamente con importación, refinación, transporte, con garantizar condiciones de operación para las refinerías, condiciones de operación de los oleoductos. Llevamos cerca de 2 años con líneas de oleoducto estratégicos en Colombia paradas porque la fuerza pública no ha sido capaz de controlar esos territorios. Los costos adicionales que están teniendo los distribuidores y las estaciones de servicio en esos territorios son enormes. Entonces, el conjunto de políticas públicas de muchas entidades del Estado debe estar armonizado. En el segundo, ¿cómo logramos? Y esta es una discusión de hace varias décadas. La armonía entre una libertad de mercado y una autorregulación para que no haya excesos y proteger a los consumidores, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, cuando hay mercados, y es una preocupación legítima de los reguladores, donde hay pocos jugadores, hay varios riesgos. El primero, hay un posible riesgo de cartelización. Y el segundo, cuando son muy poquitos jugadores, hay riesgos de conductas monopólicas que van en detrimento del interés del consumidor. Por eso hay esquemas de controles de precios. Pero ¿hasta dónde lleva uno esos esquemas de controles de precios? No te pueden tomar las mismas medidas en todos los mercados y tiene que haber unas bandas. Y hay que dejar que el mercado se ajuste y que los jugadores compitan. Y hay que dejar que algunos inversionistas se quiebren, se invierten mal. Lamentablemente ese es el mundo de los negocios. A veces funcionan y a veces no. Entonces, en ese tema de eficacia y eficiencia es fundamental que sigamos avanzando en una apertura y liberalización gradual de los mercados en la medida en que haya condiciones estructurales para que los mercados se autorregulen. Porque mientras exista la opción de importación y tengamos precios de paridad como referencia, si el mercado es eficaz, el mercado se va a ir regulando en la mayoría del país. De acuerdo. Esa era la siguiente pregunta que te tenía, pero creo que la abordaste, que es precisamente el equilibrio entre confiar en el mercado y proteger obviamente al consumidor final, que obviamente es un interés superior en esta industria y que también deriva de la misma naturaleza de servicio público
que se presta tanto en nuestra estación de servicio como en las plantas de Sí. abasto mayorista. Sí, y aquí quiero, digamos, darle énfasis a la otra cara de la conversación. Es importantísimo tener regulación y tener límites. Y tener límites razonables a los esquemas de fijaciones de precios para evitar grandes distorsiones. Porque si hay distorsiones hacia abajo que erosionan los márgenes, se debilita el sistema y se afecta la oferta. Y si hay erosiones, digamos, distorsiones hacia arriba, se afecta el bolsillo de las familias, la competitividad de las industrias y todos acabamos pagando esos excesos. Pero es importante tener en cuenta que el mercado se puede autorregular, pero aquí hay una discusión más de fondo para Colombia. Y es que a pesar de que la Constitución del 91 plasma un modelo de sociedad, entre comillas, un esquema de país, nosotros no tenemos definido un modelo económico. Nosotros no tenemos ni el modelo de libre mercado de los Estados Unidos, donde la información es, digamos, cuasi perfecta y los mecanismos son tan eficientes que el mercado se autorregula rápidamente, ni tenemos un sistema de producción de bienes públicos como los países de Europa Occidental, pero sí tenemos lo peor de ambos mundos. De acuerdo. No tenemos suficiente provisión de bienes públicos y distorsiones en unos mercados, en algunos sectores donde las economías son oligopólicas. Entonces, claro que tiene que existir una protección, un interés en proteger a los ciudadanos y a los consumidores, pero en mercados como este es donde uno debe lograr un equilibrio entre la adecuada provisión de bienes públicos entendidos en el sentido amplio, condiciones y garantías para operar y los mercados que se autorregulan. ¿Para qué? Para que el ciudadano tenga acceso a servicios eficientes, pero a un precio, entre comillas, justo. De acuerdo. Y bueno, y yo le agregaría a ese principio que resaltabas, la importancia de un diagnóstico correcto. Si se tiene un mal diagnóstico, difícilmente el regulador puede intervenir de la mejor manera esa situación negativa que quiere mejorar. Nosotros, en los diferentes espacios que se tienen en esta industria de cara al regulador, lo hemos manifestado, esa necesidad de identificar bien, que se haga un buen diagnóstico y se identifique cuál es el problema central a intervenir. ¿Será la extracción de rentas o más bien o la prestación no eficiente del servicio, no garantizado, no la cobertura al 100%? Sí, pero mire la importancia de un diagnóstico correcto y el impacto tan negativo que tiene un diagnóstico incorrecto. Miremos el diagnóstico que tiene el presidente Petro sobre el tema de cambio climático en Colombia. De acuerdo. Y derivado de eso su visión sobre transición energética. Yo no creo que tenga un diagnóstico incorrecto. Lo que pasa es que no utiliza las cifras como son. Pero en su narrativa ha dicho que el sector de hidrocarburos es el responsable de los mayores efectos del cambio climático en Colombia. Y cuando uno mira los números, que no mienten, y que están avalados por organismos internacionales, ve que Colombia produce únicamente el 0.53%, o sea, el 0.5% menos del 1% de todos los gases de efecto invernadero en el mundo. Y dentro de ese 0.5%, ¿sí?, el sector de hidrocarburos no es lo principal. Las principales emisiones vienen de actividades derivadas del uso del suelo, ganadería extensiva, deforestación, de la industria, de la movilidad. Por allá está el sector de hidrocarburos. Pero por un interés de una ideología distorsionada, dice y han dicho desde la presidencia que este es el sector culpable de los gases de efecto invernadero. Y derivado de eso han tomado un conjunto de políticas públicas y unas medidas que han erosionado las finanzas públicas,
Colombia se han perdido cerca de 20.000 empleos en estos años, se han perdido más de 21 billones de pesos de ingresos que se necesitan para todo tipo de programas sociales. Y cuando aterrizamos en políticas públicas que tienen que ver con este sector, esa visión de que las utilidades son malas lleva a que decisiones sobre precios, a que decisiones sobre márgenes tengan ese lente nublado que no permite ver una realidad donde la iniciativa privada, bajo ciertas condiciones, bajo ciertos límites, en cierto contexto, bien encaminada, es el mayor motor de progreso. Entonces, ese diagnóstico en algunos de los mercados que las instituciones han clasificado como mercados donde hay menos nivel de competencia, llevan a que haya unos controles que muchas veces pueden ser excesivos y nocivos para el crecimiento mismo del mercado. Porque uno tiene que jugar con quien produce y con quien consume. Y hay que tener un número suficiente de productores eficientes a niveles de precio y calidad para que el consumidor se beneficie y tenga opciones. Pero si uno va en contra de quien produce, de quien presta el servicio, está yendo en contra de los consumidores. Y es la lógica que no entienden quienes tienen esa distorsión. Parte de la tarea que nosotros tenemos como ciudadanos y desde el sector empresarial es limpiarles las gafas a aquellos que no quieren ver las estadísticas y las evidencias, porque tienen que tenerlo clarísimo. Cuando perjudican a alguien que puede producir de manera eficiente, están perjudicando a los ciudadanos en primer lugar. De acuerdo. Así es, bueno, creo que es de reiterar que siempre suelen vernos como los dinosaurios de la matriz energética, y si se tienen los datos, como bien lo mencionas, contrario a lo que se piensa, el proceso de extinción de los combustibles fósiles no es de un día para otro, y tal vez la transición, como bien lo mencionas, no se traduce en la sustitución inmediata de estos recursos renovables frente a los no renovables, sino, como bien se ha mencionado en la ACP, una transición a la colombiana que comprenda precisamente que Colombia, no siendo un país petrolero, pero con petróleo, tiene una ventaja comparativa de la cual podría beneficiarse si no se sataniza. Ahora, Fran, vamos a otro punto que también me parece importante, y ya no hablemos tanto del servicio público de la distribución, con todos estos criterios que hemos conversado, sino de los criterios que se ciernen sobre la regulación de este servicio. Y es un tema que creo que puede ser una agenda conjunta, me atrevo a decirlo ahora, cuando lleguemos al final de la conversación podamos de manera conjunta esta industria, tanto Somos Uno como ACP, promover. Y es la eficiencia y la eficacia en la función pública. Este servicio implica que hay unos servidores públicos que regulan, digamos, todo lo que atañe a la prestación del servicio. Los distribuidores minoristas, Frank, hoy en día enfrentan trámites interminables ante el Ministerio de Minas y Energía, que es nuestro, digámoslo así, juez natural o la principal autoridad que regula este mercado, pero no solamente el Ministerio de Minas y Energía, sino también las demás entidades del Estado. Autorizaciones, certificaciones, trámites, modificaciones que, te cuento, pueden tardar no meses, sino casi que semestres o incluso años. Tratándose de un servicio público esencial como es la distribución de combustible en general, tanto la minorista como la mayorista, ¿qué le dice esa realidad, Fran, sobre el estado de la función pública que se tiene hoy en día en nuestro sector? Necesitamos mucho más estrategia, porque cuando uno mira
cómo están distribuidos los trámites entre las entidades, es decir, las autorizaciones a diferentes niveles en los diferentes eslabones de la cadena, parecería que no hay nadie detrás mirando qué es lo más importante. No todos los proyectos son igual de importantes. Es decir, un centro de abastecimiento en una región no es igual de importante a determinada estación de servicio en otra región. Pero en la administración pública da la impresión de que no hay una priorización de mirar el sistema como tal y decir cuáles son, en primer lugar, cuáles son los proyectos de interés estratégico priorizados en un ranking forzado. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Qué es? Si puedo hacer solamente un proyecto, ¿cuál hago? Y trabajar así todos los días. Si yo puedo hacer una cosa hoy, ¿qué es lo que puedo hacer hoy? Es lo que tengo que hacer hoy y lo otro lo dejo. Primero, esa visión estratégica. En segundo lugar, el tema de la digitalización de los procesos es absolutamente fundamental, porque la digitalización y el uso de la tecnología hace que se acorte el número de pasos en un proceso, que haya controles que son mucho más seguros. Eso elimina los tiempos, elimina los gastos eh, y es una talanquera también contra la corrupción. Entonces, aquí lo que necesitamos es una reforma gradual y sostenida de los procesos administrativos y estratégicos de las entidades del Estado para que las oportunidades de inversión se capitalicen lo más pronto posible con el objetivo de poder prestarle mejores y más servicios a los ciudadanos de manera oportuna. De acuerdo, Es ¿no? meter eficiencia al sistema. Es correcto. Y creo que Aguas Arriba, como bien lo mencionas, se presentan en un grado intenso por el tamaño del proyecto. Por verbigracia, una autoridad ambiental que demora años en un permiso ambiental. Pero creo que lo mencionabas ahora, hay una frase que se repite en nuestro sector: la demora es corrupción. Un trámite que no avanza es la puerta, Fran, para la discrecionalidad y que aparezca el intermediario. Lo mencionabas ahora, que se abre la puerta a digamos, la falta de procedimientos reglados, automatizados, que no permitan esa discrecionalidad, conlleva a esa frase que tanto repetimos: demora es corrupción. ¿Compartes esa lectura en primer lugar? Y cómo una política pública, qué política pública podría cerrar esos espacios? Por ejemplo, términos perentorios, Fran. Nosotros decimos un trámite en el SICOM, por ejemplo, ustedes también lo ven, no debería durar más de 24 horas en resolverse. No, parece un reto, pero ¿por qué no hacerlo? Alguna vez lo dije en una reunión: es un trámite debería durar máximo 24 horas, porque este es un servicio público esencial. Sí. Y en la medida en que se demora, no se puede garantizar la prestación del servicio aguas abajo en las comunidades, en una estación de servicio. Sí. Yo no creo que pueda generalizarse la frase de que cualquier demora es corrupción. Es más, yo pienso que la mayoría de funcionarios públicos en Colombia son personas serias, honestas y bien intencionadas. La inmensa mayoría. Pero hay dos cosas. En primer lugar, los funcionarios públicos tienen unas responsabilidades de qué pueden hacer y qué no. Y a diferencia del sector privado, donde uno puede hacer en su empresa lo que la iniciativa privada y la ley le permitan, un funcionario solamente puede hacer lo que le es permitido en su descripción. Entonces hay unas enormes limitaciones. Y el segundo factor es que, a pesar de que la mayoría de funcionarios públicos son gente honesta, sí es claro que hay unas mafias en muchas entidades del Estado colombiano que capturan los procesos y que tratan, ahí sí, de extraer rentas ilícitas, ¿sí?, de los particulares, que también, lamentablemente e igual de condenablemente, incurren en casos de corrupción. Pero para eso
necesita uno diseñar un sistema que esté blindado. Y los sistemas que están blindados son sistemas que utilizan tecnología, que tienen trazabilidad, ¿sí? Y que hacen que el siguiente paso, acortando los pasos, que sea indispensable para finalizar el proceso, se dé casi que automáticamente. Hay unas decisiones de política pública donde interviene obviamente el criterio del funcionario público que incurre en unas responsabilidades por tomar o por dejar de tomar la decisión. Pero los tiempos de esas decisiones y unas decisiones que son mucho más operativas no pueden ser tan largos. Lo que tenemos que hacer también es encontrar dónde en medio de esa gran mayoría de funcionarios públicos honestos hay unas mafias enquistadas que han capturado unos procesos críticos, ¿sí? Extrayendo, y ahí sí aplica el término de algunos funcionarios públicos actuales, extrayendo rentas que son ilícitas. ¿Qué han hecho para eso? De acuerdo. ¿Qué han hecho para resolver eso? Eso es, ahora, aquí hay que tener una cosa clara. Cuando se habla de corrupción, se habla de funcionarios públicos. Hablemos de la corrupción privada. Hablemos del particular que va y paga a un funcionario público para que haga algo o deje de hacer algo. Eso es igualmente condenable o peor. Son igual de corruptos o son peores. Y entonces son los mismos particulares los que están alimentando ese sistema corrupto del cual se quejan. Entonces aquí tenemos que sincerarnos y tener sistemas que ojalá estén blindados ante ese tipo de conductas. Lo mencionabas ahora, digitalización, tecnología y un criterio que creo que la voz unida de la industria puede decirlo, términos perentorios. Sí. En temas operativos, más de 48, más de 24 horas para un tema operativo puntual no debería ser. ¿Cómo llegar a las 24 horas? Es que pueden no ser suficientes los funcionarios públicos que están desempeñando su labor, como bien lo mencionas, cumpliendo a cabalidad con sus deberes funcionales. En esta industria pues son bastantes la cantidad de agentes que operan en la cadena de distribución, pero sí tal vez como industria proponer términos perentorios. Hoy en día tenemos los términos de un derecho de petición de 15 días hábiles, pero para una industria como esta, Fran, y en especial en el caso de la distribución minorista, que reitero es un servicio ininterrumpido, continuo, que busca la cobertura a nivel territorial, pues la espera, la larga espera, no solamente se traduce en enormes pérdidas para un distribuidor, sino en que no se preste el servicio. Sí, es que en Colombia podríamos pensar en implementar en muchos sectores de la economía y para muchos trámites que tienen que ver con instituciones del Estado un sistema donde hay unos parámetros que son los parámetros exigidos, ¿sí? Y donde el particular que está haciendo una solicitud documenta que está cumpliendo con esos parámetros. Y hay un sistema que es un sistema, entre comillas, de honor, donde uno como particular radica una solicitud, certifica que está cumpliendo con la ley y con absolutamente toda la reglamentación y tiene la autorización. Y el Estado solamente interviene preventivamente en cierto tipo de decisiones, en proyectos estratégicos, en decisiones de envergadura y de alto impacto, pero no en decisiones menores. Y los recursos del Estado en esas decisiones menores se utilizan para auditar selectivamente a los particulares que dicen que cumplieron con esos requisitos. Y entonces ahí sí, en un sistema de honor, donde yo tengo la autorización porque yo digo que cumplí, si mentí, si falsifiqué, ahí sí tengo que tener unas penalizaciones enormes, como el cierre del negocio, unas multas enormes que lleven a la quiebra o algo así, para que el conjunto de incentivos haga que el sistema sea eficiente y que esté también en función del bien común. De acuerdo. Y válido. Debería, con el tema del sistema de honor, pensaría uno, y ahí es donde uno ve la ausencia, en mi criterio, de una política pública en la distribución de combustibles, que
debería prevalecer la presunción de buena fe De en legalidad. el ejercicio de un trámite. Le pongo un ejemplo que sé que quienes nos escuchan y nos ven, a más de uno le ha pasado. El cambio de una razón social en una estación de servicio. Qué sé yo, por cualquier negocio jurídico que se celebre de manera privada entre dos partes, sea una venta del establecimiento de comercio, sea un arriendo, sea un usufructo, sea un comodato, un préstamo de uso, etc. El trámite es interminable al interior del ministerio, en este caso de Minas y Energía, para un trámite que es completamente normal. Digamos, el traslado de la propiedad de estos establecimientos de comercio, que son las estaciones de servicio, no es tan complejo, pero al interior de la entidad de regulación sí se ve la complejidad y se alarga. Digamos, no existe parece no existir esa presunción de buena fe pienso aquí porque no solamente se piden muchos documentos, sino más allá de lo que la misma ley comercial y la ley civil determinan. Y sé que eso es un parto, literal, Frank, lograr que se dé ese traslado y es lo más normal en este sector de la distribución de combustibles. Pero en todos los sectores de la economía. Si hay un tema en Colombia en el cual nosotros no hemos avanzado, es en el tema de ser más competitivos y más eficientes. Yo hice parte de un grupo de personas que fundó el Consejo Privado de Competitividad hace 20 años. Trajimos a Michael Porter. Montamos un sistema nacional de competitividad. Se montó desde el gobierno. Se regionalizó. Pero cuando uno mira el conjunto de medidas de política pública que se han tomado en Colombia, en los diferentes gobiernos en los últimos 20 años, ni siquiera con el ingreso a Colombia a la OCDE logramos mejorar en los rankings de competitividad. Y le voy a decir una cosa, parte de la explicación por la cual nosotros tenemos tanto narcotráfico en Colombia es porque en Colombia los costos de transacción hacen tan caro que las personas y las empresas pequeñas sean legales, que en muchos municipios y departamentos de Colombia la gente tiene la opción de trabajar en la informalidad y la informalidad es vecina de la ilegalidad y la ilegalidad es vecina de la criminalidad. Entonces aquí la tarea número uno en la agenda económica del país debe ser formalizar la economía colombiana. De acuerdo. Porque con unos costos de transacción tan altos, que son un cambio en una razón social de una estación de servicio que se demora meses, solamente para poner un ejemplo, lo que hace es que la economía se vuelve ilegal. Y parte de lo que estamos viendo hoy con la tasa de cambio, que las variables estructurales de la economía difícilmente explican los niveles de precios que tenemos, es porque son las economías ilegales y las economías criminales las que tienen un impacto enorme en esta sociedad. Y el drama que tenemos es el siguiente. Que uno lo que quiere es que haya más estaciones de servicio y más negocios como las estaciones de servicio y como la distribución, porque esos negocios son inversiones formales que generan trabajo formal en las regiones. Y cuando la gente sale de la informalidad y entra a la formalidad, en la economía funcionan el multiplicador del crédito y el multiplicador del capital. Pero mientras no haya formalidad, la gente tiene dos opciones. O trabaja todo el día, 7 días a la semana, y vive pobre y muere pobre, o se va a la ilegalidad y a la criminalidad. Entonces, este tema de los costos de transacción no es menor. Y no es para resolver un problema de las estaciones de servicio de los minoristas o mayoristas de Colombia. Es para modernizar la economía colombiana que tenemos que tener procesos eficientes, transparentes, libres de corrupción, que nos permitan que hacer negocios en Colombia tenga unos costos de transacción que sean equivalentes a los de los mercados más avanzados. Escuchándote, Frank, vuelve la remembranza y me voy mucho más atrás. Tal vez el tema de la competitividad, donde el regulador lo que hace es generar altos costos de transacción que se traducen luego en esa informalidad, como lo mencionabas, que creo que es un diagnóstico correcto. Me voy a la génesis de la propia colonia. Como se decía antes, se acata la norma pero no se cumple. Exactamente. Aquí, cuando la normatividad está la masa, el volumen normativo, lleva unas curvas de costos de transacción tan amplios, pues
La norma está ahí como existía en la colonia, pero no se cumple porque es imposible cumplirlo. Y miremos, por ejemplo, lo que está pasando, lo que pasa en las zonas de frontera con el tema de la distribución de combustibles. Problema que lleva toda la historia de Colombia, desde que tenemos el negocio de distribución, la actividad de distribución, ¿sí? Pero el Estado no ha generado las condiciones para que en esas zonas haya un abastecimiento adecuado y haya una distribución adecuada, formal. Y en esas zonas, quienes hacen el negocio son los contrabandistas. ¿Quiénes son los contrabandistas? Los lavadores de dinero, los que trabajan para las mafias, para los carteles de narcotráfico. Entonces, por otro lado, tenemos un empresario formal que presenta una solicitud que se puede evacuar en un día y dura meses sin poder resolver su tema y sin operar en su negocio. Y por otro lado, las mafias, felices y tranquilas, porque no hay un Estado que tenga un equilibrio en las prioridades. Necesitamos rescatar esa visión estratégica de qué es lo esencial para tener un sistema operativo en todo el territorio. De acuerdo. Pero bueno, Fran, lo mencionabas también, la eficiencia no solamente es del Estado, también es de los particulares. Eh, ¿Qué pueden hacer los mayoristas y los minoristas juntos? Te cuento, nosotros recientemente somos una unión gremial, que no lo mencioné al inicio, juntos somos uno, representa hoy en día la voz del sector de la distribución minorista de combustibles. ¿Qué podemos hacer en conjunto desde el punto de vista de los particulares para que esta cadena de distribución sea más eficiente en beneficio del consumidor final? Pues seguir modernizando el sector, las estaciones de servicio deben estar en línea con una transición energética, con la adición de nuevas fuentes de energía. Tienen que, digamos, tener claro que su rol, especialmente en ciertos municipios donde no hay tanta institucionalidad y no hay tanto mercado, es absolutamente fundamental para que todas las actividades sociales y económicas se puedan cumplir. Es cómo se vea el futuro, como distribuidor de qué, de ¿Cómo, qué te- tipo de energías, de qué tipo de cómo qué se tipo imagina la estación de servicio, Fran? 2040. tecnología, digamos, pueden ser estaciones virtuales inclusive, ¿sí? Habrá combustibles líquidos, obviamente, pero en proporción serán menores a otras fuentes de energía. Ahí tenemos un reto enorme en Colombia en el tema en el tema del transporte. Eso gradualmente va a ir cambiando en la medida en que las tecnologías eh, y la capacidad de almacenamiento y la capacidad eh, de funcionamiento, digamos, de otras tecnologías alternativas vaya mejorando. Pero hay que ser futurista para tratar de imaginarse la estación de servicio, pero claramente no van a ser lo que son hoy. Uno se las puede imaginar como unos hubs de diferentes tipos de servicios, obviamente prestadoras o distribuidoras de fuentes de energía, pero no necesariamente únicamente para el segmento de movilidad, que ahí es donde viene lo interesante, De acuerdo. porque en la medida en que las regiones van modernizándose y van diversificando sus fuentes de energía, las otras actividades económicas diferentes a la movilidad también empiezan a ser una opción en mercados donde haya masa crítica. Correcto. Bueno, y ya para terminar, Frank, ya se nos acabó el tiempo, pero no quisiera dejar de conversar sobre este punto. Además, lo hablamos en la antesala de esta charla, es el transporte. Ahora con este nuevo gobierno que inicia este próximo 7 de agosto, eh, bueno, hay grandes retos en materia de transporte. Nosotros, les soy muy sincero, lo vivimos en demasía. Somos un gremio y un sector muy territorial, estamos en los territorios y sufrimos las virtudes que irrigan el territorio y también las dificultades que se presentan, muchas de ellas asociadas, Fran, a los bloqueos,
las dificultades en el transporte del combustible líquido. Hay regiones en el país donde el flete por galón de combustible es más alto que el margen que está de comercialización, que está fijado por ley, porque o es muy costoso llevar el combustible vía terrestre, o si bien se presta de manera terrestre, los bloqueos, las dificultades que hay en las carreteras hacen que esos costos se suban. Y ese es un tema que creo que es transversal en la cadena, el transporte de los combustibles líquidos en Colombia. ¿Qué opinión tienes al respecto? Y de cara, digamos que si pudiéramos tener al presidente de la República aquí, esa es la pregunta final. Quisiera 3 prioridades. ¿Cuáles considerarías? Una que sea transporte y otras 2 que consideres que vale la pena que el presidente tenga en cuenta y la ministra designada eh, ahora que van a iniciar su gobierno. Bueno, en el tema del transporte, creo que es importante mirar esto como diferentes eslabones de la cadena de un mismo negocio. Porque hay que entender también la situación y la coyuntura de los transportadores. Los transportadores están asfixiados por la manera en que recientemente el Estado ha cambiado los requisitos para hacer trámites, las horas límites de entrega, ustedes saben todo eso, ¿cierto? Es decir, los costos de transacción del sector de transporte han subido increíblemente, número uno. Y número dos, los temas de orden público. Nosotros en el sector tuvimos el año pasado, nada más el año pasado, más de 1.300 bloqueos, cerca de 3 bloqueos diarios. Pero esos bloqueos no son manifestaciones y protestas sociales, en su gran mayoría, legítimas. La manifestación y la protesta social, que hacen parte de los mecanismos de democracia directa, que complementan la democracia representativa, las asambleas, los consejos, el Congreso, son expresiones de los ciudadanos para ser oídos. Pero esas expresiones tienen que ser legítimas y son legítimas únicamente cuando se ejercen sin violar los derechos de otros. Pero lo que nosotros hemos visto en este sector son bloqueos que violan los derechos de los niños de llegar a los colegios, de los enfermos de llegar a los hospitales, de la gente de ir a trabajar. ¿Y la autoridad dónde está? Desde el gobierno anterior se expidió un decreto que fue reglamentado en este gobierno que básicamente le amarra las manos a la fuerza pública. Entonces los ciudadanos hemos estado desprotegidos. Eso hay que resolverlo. Y hay que resolverlo porque la actividad de los transportadores se ha visto afectada no solamente por eso, sino porque ha crecido el número de atentados a los camiones y a las mulas sin que haya consecuencias para los grupos criminales. Entonces, tenemos que sentarnos con el sector transportador y entender la dinámica de la cadena completa para hacer unas propuestas al gobierno entrante de cuáles son las medidas de política pública que tiene que tomar en términos de control territorial y protección de los ciudadanos que en un momento dado deciden no manifestarse, no protestar, y entender que ahí también hay protestas que son legítimas y hay manifestaciones que son legítimas, pero en otros casos hay unas mafias que quieren lucrarse de la cadena de valor de estos negocios. Eso hay que acabarlo. Sí, correcto. Número uno. Número dos, agenda con el nuevo gobierno. Nosotros podemos y estamos proponiendo una agenda de crecimiento por Colombia a partir del sector de hidrocarburos. Una agenda que tenga 3 ejes, una agenda de crecimiento energético, recuperar la autosuficiencia energética en petróleo y en gas, una agenda de crecimiento económico donde los recursos públicos que se dan después de las utilidades de este sector en las contribuciones de impuestos nacionales y regionales en las regalías vayan a las regiones y beneficien a las regiones de Colombia para diversificar sus economías y formalizarlas. Y número 3, una agenda de crecimiento social, donde disminuimos la inequidad que hay en tantos territorios colombianos, donde todavía, digamos, la desigualdad es absolutamente insostenible. Esa es nuestra agenda, una agenda de crecimiento por Colombia,
con visión de largo plazo, y cierro diciendo que aquí lo que se necesita es una política de Estado de largo plazo para el sector que trascienda por lo menos 4 o 5 gobiernos. De acuerdo. Bueno, Fran, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Creo que logramos abordar todos los bloques que teníamos en esta muy interesante conversación. Estás muy cordialmente invitado a nuestro Congreso Nacional de Muchas Estaciones gracias. de Servicio que vamos a llevar a cabo justo después de la cumbre, Okay. 18 y 19 de noviembre. Y esperamos entonces que en este tema la industria, ACP Somos Uno, podamos conjuntamente, que creo que, no, estoy convencido que las 3 prioridades que mencionas hacen parte también de nuestra agenda de regulación en el marco de lo que puede ser, reitero, una política pública, donde se hable de control territorial. Nosotros, como te mencionaba, estamos en el territorio y hemos sufrido la violencia que se ha generado en el territorio, más de 67 estaciones vandalizadas, Fran, en lo corrido de los últimos años. Y de verdad que el tema del control territorial golpea muy fuerte a la distribución minorista de combustibles. Una política que tenga en cuenta la eficiencia y la eficacia en la función pública, tratando de hacer un resumen aquí rápido, que tengamos en cuenta el tema de un buen diagnóstico para que se intervenga de la mejor manera un mercado donde hay iniciativa privada y detrás de esa iniciativa privada lo que hay es una prestación de un servicio público esencial que no puede dejar de marchitarse. No sé si tienes algún mensaje, Fran, para esos 6.400, no se conectan todos, pero ahí hay gran cantidad de empresarios que escucharon muy atentamente este conversatorio ya para cerrar nuestra charla. No, pues yo creo que el mensaje es que nosotros tenemos una gran oportunidad de modernizar a Colombia. Y la modernización tiene como una de sus bases la actividad empresarial. Y la actividad empresarial en Colombia no es fácil porque enfrenta muchísimas barreras. La peor barrera que enfrenta el empresariado en Colombia es que tiene un socio obligado, que es el Estado colombiano, que es el peor socio posible. ¿Sí? Es una forma de mirarlo que es real. La otra manera de mirarlo es, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Como el Estado es de todos y como todos sus ciudadanos y como todos queremos nuestro país y queremos seguir siendo empresarios y ciudadanos o servidores públicos, tenemos que contribuir desde donde estemos a modernizar el Estado, porque Colombia ha avanzado muchísimo. Si nos devolvemos 20, 30, 40 años, hemos avanzado mucho, nos falta. Pero que nos falta es lo mínimo comparado con los retos que teníamos hace unas décadas. Entonces, yo invito a seguir haciendo empresa, a seguir invirtiendo con conciencia social y cumpliendo la función social, respetando las normas. Pero también invito a meternos a transformar las instituciones con el respeto y la distancia que uno tiene que tener con un gobierno para que cada vez sean mejores y tenemos un sistema que funcione para todos. Muchas gracias, Frank, y a todos quienes nos vieron y escucharon. Muchas gracias por estar en este espacio y nos veremos en el próximo Canopy. Muy amables. Muchas gracias por la invitación.